Hola, ¿cómo están? Buenos días. Volviendo a nuestras reflexiones sobre la caridad, especialmente sobre la caridad interior, hoy vamos a tratar el tema de la paciencia. La primera característica que San Pablo le da a la caridad es la paciencia. Caritas patiens est. La caridad es paciente. La paciencia se puede definir como la capacidad de sufrir. Viene de la palabra latina patior, que significa padecer, sufrir. De modo que una persona que sufre se llama paciente, un paciente. Y la capacidad y la cualidad de aquel que sufre es la paciencia. Esta paciencia, esta capacidad de sufrir, es la que vuelve a las personas maduras. Y la falta de esto, el rechazo de este sufrir, hace a las personas infantiles y caprichosas. Por otra parte, el que ama soporta más fácilmente las molestias que los otros le causan. Una mamá soporta con cariño el llanto de su bebé a medianoche. Pero aquel que no ama, no soporta mucho. Tanto esto es así que San Agustín dice, aquel que ama o no sufre o ama sufrir. La paciencia puede ser también descrita como la capacidad de soportar. Como dice la palabra, la capacidad de cargar, de llevar las debilidades de los otros. Por eso, San Pablo recomienda en la carta a los Gálatas llevad las cargas unos de otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer alguna cosa no siendo nada, se engaña a sí mismo. En la carta a los Colosenses dice, revestíos, pues, como elegidos de Dios, como santos, como amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a los otros. Si alguien tuviera alguna queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también vosotros haced. Y sobre todo esto, revestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Insisto en que aquel que no ama, aquel que todavía no madureció con el sacrificio, no maduró con el sacrificio, soporta mucho menos. Y por último, se molesta y pelea prácticamente por todo, hasta por las cosas más pequeñas y sin importancia. Muchas de estas peleas suceden especialmente en casa, por cosas muy pequeñas y simples. El volumen de voz, dónde dejó las cosas, que no cerró la puerta, que dejó la luz encendida, su modo de reír. Y así acabamos eh, poco a poco por ser personas muy intransigentes y muy duros. Es verdad que algunas personas dicen, es que a mí me toca siempre sufrir y él parece que no le importa. Claro que podemos hablar con las personas. Claro que podemos pedir que lo hagan de otra manera. Claro que podemos incluso corregir, pero sin ira, sin insultos. Por otra parte, aquel que no quiere ser paciente, eh, todavía más aquel que no ama, siempre se considera como víctima y ve todo desde ese color, desde esa perspectiva y no se da cuenta de cuánto él mismo puede estar entristeciendo a los demás. Alguien se puede preguntar, es que ¿cuánto debo soportar? ¿Hasta dónde debo permitir?
porque es claro que hay cosas que no debemos permitir. Pero el que tiene poca paciencia no permite casi nada, aún las cosas que no tienen importancia. Pero si somos cristianos, si queremos tener caridad, si queremos colocar un poco de amor en este mundo, pensemos cuánto Dios ya nos soportó a nosotros mismos y a toda la humanidad. Acabo insistiendo en la fuerza de la caridad, en la fuerza que nos da amar. Mañana trataremos sobre el tema del perdón. Y es claro que para todo esto necesitamos una fuerza superior, la fuerza de Dios. Y nos la dé esta bendición que Dios nos quiere dar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.